¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Estamos en esta ocasión desde las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de Guanajuato. Y les voy a solicitar a mis compañeros, sobre todo que se presenten, por favor. Ángel Humberto Arcos García. José Tomás Falcón, profesor investigador del Centro INA Guanajuato. Bienvenido, maestro. Si me permiten, quiero hacer un pequeño resumen de todas las emisiones anteriores para ir ubicando el por qué estamos ahora en las instalaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y comentar lo que hemos ido avanzando en toda esta serie de emisiones. En nuestro programa inicial hablamos de los orígenes de la ciudad de Guanajuato desde el punto de vista histórico, lo poco que podemos rescatar de la información que tenemos. Acompañamos esa emisión con un documental que se hizo básicamente para ubicar la idea histórica de que Guanajuato es una ciudad que nació en expectativas y en perspectivas de la actividad minera como una industria. Y bueno, básicamente estuvimos comentando todo esto, señalando la historia misma de la ciudad para ir ubicando, ir aprendiendo lentamente y poco a poco de qué se trata toda la serie de programas. En el segundo programa estuvimos hablando, para reforzar estas ideas, del periodo de 1558 a 1800, donde se dieron una serie de datos. Nos acompañó el maestro Enrique Eduardo Azán Saliera, donde se dieron una serie de datos que sirvieron o que nos pueden servir para ir ubicando nuevamente la perspectiva de la importancia de las bonanzas mineras, que trajeron una serie de personajes y una serie de historias colaterales que son de suma importancia. En el tercer programa estuvimos comentando básicamente de la parte fundamental que se tomó, que fue estudiada, manejada y demás, para determinar una poligonal que es un área de la ciudad de Guanajuato, y que de esto se encargó el ICOMOS mexicano para lograr que la ciudad de Guanajuato fuera considerada primeramente como ponente o como proyecto para nombrarlo Ciudad Patrimonio, pero finalmente ya se logró esta parte. Le voy a pedir a mi compañero Ángel Arcos que comente algo al respecto. Bueno, de esto ha sido todo un proceso para la ciudad de Guanajuato y para todos sus habitantes, y los programas que siguen a partir de continuando con el anterior, donde estuvimos con los miembros de ICOMOS Guanajuato. Ahora continuamos, como ya lo habíamos comentado en los programas iniciales, ahora continuamos con los comentarios, las participaciones, las acciones que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato. Posteriormente tendremos a otros invitados, como es Universidad, Presidencia Municipal, Guanajuato Patrimonio, etcétera, para que nos den el panorama completo, sobre todo de cómo están interviniendo, cuáles son las acciones que realizan en favor de la ciudad de Guanajuato y de nuestro patrimonio, de todos nosotros los guanajuatenses. Muy bien, entonces para entrar en materia, amigos míos, le vamos a pedir al maestro en historia que nos haga favor de documentar esta parte del programa para que nos dé luz sobre las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su vinculación con la ciudad. Así es. Maestro. Buenos días, agradezco la invitación que tan gentilmente me han realizado para este programa. Bueno, es interesantísimo estar en este lugar, en esta ciudad de escenario. Ciertamente en los últimos tiempos ha habido un poquito de debate acerca de qué tanto tenemos que proteger el patrimonio. Bueno,
Es una ciudad que tiene un poquito más de 450 años, que tuvo unos orígenes un poquito inciertos, dado que no existe un acta de fundación, sino que surgió en virtud a las necesidades del avance que se estaba realizando hacia el norte novohispano y en virtud a generalmente se maneja que fue un descubrimiento fortuito, ¿no?, por parte de los arrieros que la sierra, al estar calentando sus tortillas, lograron fundir este mineral con plata, ¿no? En realidad este lugar comenzó a ser poblado cuando, en virtud del avance ganadero que se da a partir del Valle de México y hacia el septentrión novohispano, estas cañadas, estos lugares vecinos hacia los caminos que se dirigen a la Sauceda o que vienen de Silao, pues eran propicios para el resguardo del ganado, especialmente en la época del invernal. Posteriormente al establecimiento de los ganaderos se va a dar ese avance hacia la sierra, porque hay que tomar en cuenta que este lugar está lejos del camino que iba a Zacatecas. Hay que recordar que 10 años antes de que aquí hubiese actividad humana, ya se había abierto el camino hacia Zacatecas, y que a pesar de que no existía una población permanente o una colonización permanente de estos vastos territorios que separaban este lugar de Zacatecas, pues el camino o los caminos que se iban abriendo constituían el único vínculo permanente con la vida civilizada, ¿sí? Tomando en cuenta que la penetración española para 1550, 1555, pues era prácticamente muy limitada. La única región que podría presumir de estar controlada en ese sentido, pues eran los valles de México, el Valle de Puebla, el Valle de Tlaxcala. El resto del territorio novohispano apenas estaba siendo ocupado, estaba siendo controlado, y es difícil hablar de un control efectivo de estas rutas. También hay que aclarar un poquito con respecto al Camino Real de Tierra Adentro. No, los caminos reales de tierra adentro no son calzadas romanas. Si hacemos un poquito de historia, una calzada romana es un camino construido con distintas capas, con distintos declives. Es un auténtico trabajo de ingeniería que en todo su trayecto cubría la comunicación entre una ciudad y otra en el vasto imperio romano, ¿sí? Y que estuvieron tan bien construidos que todavía en nuestros días se siguen utilizando, sobre todo en algunos países poco desarrollados del oriente de Europa, como Rumania o Bulgaria, incluso en la extinta Yugoslavia. Esos caminos romanos siguen siendo el camino habitual. En lugares como Italia, como Francia o en la moderna España, pues han sido sustituidos por carreteras modernas, pero eran caminos verdaderamente majestuosos. En el caso de los caminos reales, pues son caminos de herradura, que solamente algunos tramos están revestidos, principalmente a la entrada y a la salida de las poblaciones. Pero bueno, regresando a nuestro punto de partida, la labor del INAH en un lugar como Guanajuato. Sabemos que la institución fue fundada un 3 de febrero de 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas. Hace unos cuantos días celebramos nuestro aniversario. Durante la década de los 40, de los 50, de los 60, la mayor parte de la actividad del instituto estuvo concentrada en la Ciudad de México. No será sino hasta que en lugares como la península de Yucatán, Oaxaca, que se empieza a vivir un auténtico boom en cuanto a la pretensión de rescatar los cientos de yacimientos arqueológicos en estas entidades, que el instituto va a comenzar a descentralizarse. Este proceso de descentralización pues se va a ver fortalecido, porque en 1972 se va a publicar la ley vigente que aún nos rige de monumentos históricos y sitios arqueológicos, que todavía, bueno, a pesar de que actualmente el sector cultura está en proceso de transformación, todavía nos rige. Es una ley que para su época fue muy avanzada, muy revolucionaria, y que, salvo algunos puntos que se tienen que poner al día, pues es una ley que contempla
la mayor parte de los avatares que interesan a lugares como Guanajuato, lleno de sitios históricos, de monumentos, o los innumerables sitios arqueológicos que salpican la mayor parte de nuestra nación. Bueno, decíamos que en los principios de los 70 se concretiza este marco jurídico, y también casualmente, bueno, no casualmente, pero al mismo tiempo, aquí en Guanajuato, se funda la primera sede del INAH. Es muy curioso, en estos años, en los primeros años de los 70, no existía una delegación en cada estado. En algunos casos, como el de Guanajuato, era una delegación conjunta con la de Querétaro. Conforme va avanzando la primera mitad de la década de los 70, poco a poco comienzan a diferenciarse ambos estados en cuanto a la administración de sus zonas arqueológicas y de monumentos históricos, y hacia finales de los 70 se da esa decisión, lo que va a permitir que cada estado tenga su propia delegación. Maestro, ¿qué le parece si podemos hacer un pequeño corte y seguimos con esta interesantísima parte informativa del instituto? Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Gracias.